Lo que sucede es que ahora tenemos un sistema que está basado en la deuda, netamente, una burbuja que ya es tan grande que siempre vemos el típico gráfico de la deuda de Estados Unidos, de la deuda mundial. Vemos videos en YouTube de que la deuda va a explotar y demasiada negatividad porque, obvio, realmente es una burbuja que no se va a poder pagar nunca. Que se basa en que la moneda, bueno, no moneda, pero la reserva principal de los bancos centrales son los bonos del tesoro realmente, en un 60%. Luego tiene ya moneda fiat en un 30% y un 10% de oro y otras cositas. Entonces la mayor reserva de los bancos centrales es en realidad el bono, que es en lo que se respalda la moneda fiat, porque es como la moneda fiat pero que paga intereses, es mejor porque paga intereses. Entonces nuestro sistema básicamente es un esquema piramidal, donde se basa en que tú tienes que guardar un bono que te paga un interés para que te paguen en dicha moneda fiat, con la que posteriormente compras bonos. Entonces es como, y el que emite el bono es el mismo que emite la moneda fiat, o se la compra, que es la Reserva Federal y el Tesoro. Entonces es algo tan complejo, pero cuando tú te pones a detallarlo, no, es simplemente un esquema piramidal y tenemos esto porque no sabemos qué más hacer. Y te pateamos para adelante para no causar una gran crisis, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Seguir con esto hasta que se vaya integrando otra cosa. Y eso es lo que Bitcoin está intentando hacer hoy en día, que ya entró en Wall Street, ahora van a empezar los préstamos como Bitcoin como colateral. Después van a salir los Bitcoin Bonds, que son bonos respaldados en Bitcoin. Y así, una que otra cosita que fallan, que después tienen éxito, hasta que consigamos reemplazar este viejo sistema por algo nuevo. Bienvenidos, soy el Bitcoin Libertaria. Nuestro invitado de hoy es Cyberpunk. Él es un entusiasta Bitcoin que lo ve no solo como una moneda, sino como un estándar global de energía y libertad. Es colaborador en la cripta, la comunidad Bitcoin hispanohablante más grande del mundo, dedicada a la educación y a la adopción de Bitcoin. Y también está activo en Nostr con la dirección cyberpunk@hodl.arc, una visión extropiana que combina transhumanismo y optimismo tecnológico. Cyberpunk ha estado involucrado en eventos, inscripciones de ordinals y discusiones sobre la adopción masiva de Bitcoin en Latinoamérica. Hoy vamos a hablar de su trayectoria, el impacto de Bitcoin en la sociedad, desafíos actuales y el futuro brillante que ve para esta tecnología. Cyberpunk, bienvenido. Bueno, muchas gracias por tremenda presentación. Un placer estar acá conversando contigo de un tema que nos interesa muchísimo, de que estamos hablando permanentemente y la verdad que no conseguimos saciar esas ganas de hablar de Bitcoin, de hablar de lo que está pasando y lo que viene para el mundo, ¿no? Sí, la verdad que no paramos de hablar de Bitcoin. Yo particularmente no paro de hablar de Bitcoin y me gusta. Y todos me dicen, pero hoy streameás de nuevo, ¿estás todos los días? Sí, voy a estar todos los días porque no puedo parar de hablar de Bitcoin y porque me encanta y porque le tenemos que dar la píldora naranja a 8 billones de personas. Bueno, un placer estar con vos. Hemos compartido escenario en la BitConf, allá en el stand de la cripta. Yo estuve moderando una charla en donde estuvo participando nuestro amigo, hablando de cómo votar con los pies y moverse con Bitcoin. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de todo. Pero la primera pregunta es la primera pregunta que le hago a todos, Cyberpunk. ¿Cómo tomaste la píldora naranja? ¿Cómo llegaste a Bitcoin? Bueno, yo la primera vez que escuché de Bitcoin fue por ahí en el 2013, porque en Venezuela estaban metiendo presa a las personas que minaban Bitcoin, entonces me llamaba la atención, sobre todo el papá de una amiga, me llamaba la atención por qué lo metían preso por minar una moneda digital y cómo se minaba. O sea, en ese tiempo yo me imaginaba que, no sé, iban unos duendecitos y minaban con unos picos y palas en alguna cueva o no, no sé, era muy joven, yo tenía, no sé, 14 años, pero la verdad me interesó mucho, empecé a googlear sobre Bitcoin, pero en ese tiempo la verdad que la información que había o las herramientas que habían para entrar en el mundo de Bitcoin no eran muy friendly, sobre todo para un niño, así que nada, pasó el tiempo y llegó la pandemia y ahí como que me empecé a familiarizar con estas herramientas para comprar Bitcoin, pero ¿qué pasa? A mí siempre Bitcoin me pareció una idea muy lógica desde que lo escuché por primera vez, de que era una moneda digital, que era una moneda que el gobierno no podía controlar, más que nada por lo que vivíamos en Venezuela, tenía mucho sentido una moneda fuera del Estado, tenía mucho sentido que nosotros manejáramos nuestro propio dinero, pero cómo funcionaba y cómo comprarla y todo eso era complejo. Entonces, en la pandemia ya sí me metí de lleno y aprendí a usar todas las herramientas, cómo comprar. Luego, mi caminito de Bitcoin, ¿no? Poco a poco, cómo guardar, cuál es el mejor precio para comprar,
qué no hacer, por qué no hacer trading, por qué no hacer lo otro, el humo que hay alrededor de todo el mundo de cripto, de las criptomonedas, que es donde uno cae sí o sí de alguna u otra manera, algunos mucho más, otros mucho menos, pero es como ese humo y esa niebla que tapa el camino de lo que realmente es importante en toda la revolución del Bitcoin. Entonces, nada, y a partir de la pandemia ya empecé y rápidamente empecé a divulgar sobre Bitcoin con todo lo que había aprendido, empecé a bitcoinizar a toda mi familia, empecé a bitcoinizar a mi novia, empecé a bitcoinizar a la familia de mi novia, empecé a bitcoinizar a todas las personas que conocía o lo intenté por lo menos. Y bueno, me pasa como a todos, ¿no? Que no te... hay como un eco muy fuerte, una voz muy débil entre una sociedad que está totalmente en otra, porque el bitcoiner es el bitcoiner de la familia que como dice Agustín, que es el más enfermo de la familia y bueno, ya la familia se queda como tranquila respaldándose en ese pilar de Bitcoin y, y bueno, ahí ese es como más o menos mi trayectoria. Después empecé a divulgar, empecé a operar también un poco de manera inteligente, nada de hacer trading con Bitcoin. eh, Empecé a estudiar mucho más, empecé a colaborar en la cripta, empecé a dar pocas charlas, workshops, sobre todo con Ordinals, que estuve allí como desde el primer día y aprendí mucho al respecto de manera técnica, por lo que me permitió enseñar también sobre ese rubro y mostrar a los bitcoiners que Bitcoin no se iba a destruir por imágenes y que trae tranquilidad al sector también porque necesitas una persona que sepa cómo funcionan los sistemas para que los otros estudien y queden tranquilos. Exactamente, exactamente. Bueno, tengo un par de preguntas que las voy, porque yo me preparo un montón de preguntas y al final después termino tomando notas y preguntando cosas en función de lo que vamos hablando. Pero vos nombrás que conociste Bitcoin en Venezuela cuando el gobierno empezó a meter preso a la gente. Yo la primera vez que conozco Bitcoin fue en aquel momento teníamos un gobierno muy similar al de Venezuela, pero hasta no metían preso a la gente, pero teníamos muchas restricciones para mover capital dentro y afuera. Y acá saco una cosa que dijo Luna, que el peor problema para Bitcoin es si todos los gobiernos terminan siendo Suiza, si todos los países terminan siendo Suiza. ¿Crees que los gobiernos, cuanto más te aprietan, cuanto más te quieren robar la libertad, más te hacen buscar a Bitcoin y volverte Bitcoiner? Sí, sí, creo que es como parte lógica como de la evolución humana. Siempre que hay un problema que te está evitando vivir de manera libre o transaccionar de manera libre en el mercado, el humano es una persona muy social, se intenta relacionar comercialmente, hacer negocios permanentemente, así las personas digan que no. Eh, Y cuando un gobierno empieza a restringir todo este tipo de libertades, la comercialización, el negocio, mover tu energía, que es el dinero al final del día, la energía con la que tú vas trabajando y vas ahorrando, hace que las personas despierten, como que busquen alternativas. Es lo que yo siempre digo, o sea, una persona para que sepa mucho de Bitcoin, para que entienda mucho, para que, o sea Bitcoiner rajado, o anarquista, llámalo como quieras, o una persona antiestado, es porque sufrió mucho, algo le pasó. Es una persona que ha visto de primera mano cómo funciona el Estado, qué tanto te pueden restringir, qué tanto te pueden robar, y eso te hace buscar alternativas de todo tipo. Estoy de acuerdo en eso quizás con Luna. Obviamente el sistema fiat no va a poder equilibrarse porque no es una ecuación que se pueda balancear. No es solamente inflación, como yo siempre digo, ese no es el problema. Sí, es un problema, pero es una característica, pero tienes muchas más. Al final del día, es un sistema que depende de un grupo de personas de manera arbitraria y eso es el tema principal. Entonces, pero sí, tenés países donde, como por ejemplo Argentina, que antes tenías mucha inflación y veías muchas personas buscando alternativas de todo tipo, mucho USDT, Bitcoin quizás, pero ahora que no hay tanta inflación, es como que las personas se relajan, ¿no? Es como la rana en la olla. Y es como que no, pero si ya mi político arregló el problema, ya está. La inflación era el problema, se arregló, listo. Así como muy
de manera blanco y negro, muy simple, cuando en realidad es mucho más profundo y el problema no va a ser arreglado ni será arreglado solamente porque no hay inflación. Es un montón de factores que las personas no tienen en cuenta, como la deuda, los tipos de interés, la recesión, deflación, etcétera. Es un montón de factores, pero sí, yo estoy de acuerdo en eso que dijo Luna, que las personas tienden a relajarse si su gobierno hace las cosas más o menos de manera decente y la persona tiende a buscar herramientas si vive en un gobierno dictatorial o que te roba la libertad. Claro, sí, no. Acá en Hong Kong, por ejemplo, la gente no tiene necesidad de Bitcoin porque inflación recién la están conociendo ahora. Tema de transferencia de dinero entre países, no hay ningún problema, podés mandarlo, no tiene ningún problema de nada. Entonces, no está sometido a lo que estamos sometidos nosotros en Argentina, ¿no? O en Venezuela en su momento. Y te quería preguntar, ¿hace cuánto que estás en Argentina? Hace 10 años ya que estoy acá en Argentina, bastante tiempo, la verdad me gusta mucho, se me he sentido muy ameno, muy en casa, así que gracias a las personas de Argentina por ser tan receptoras, ser tan buena onda y es que nos parecemos mucho igual, las dos culturas en el sentido de lo que hemos sufrido, los problemas que tenemos y que siempre tratamos de ver el lado positivo de las cosas. Y después, respecto de lo que vos decías, que la gente se relaja, hace 25, 24 años hubo el corralito en Argentina, y sin embargo la gente sigue poniendo la plata en los bancos. Y a nivel mundial, no es solo en Argentina, en todo el mundo, los bancos le roban la plata y parece que la gente se olvida. Y acá quiero sacar una cosa que dijiste, que el fiat no es una ecuación que se pueda balancear. ¿Podés expandir un poquito ese concepto? Sí, claro. Este, Lo que pasa es que el fiat, al ser un sistema que depende de una decisión burócrata o de un político o de un banquero central, no lo puedes balancear en el sentido de que no puedes arreglar todos los problemas al mismo tiempo. Por eso es que la Fed siempre tiene ciclos de 4 años, por eso siempre o luchan contra la inflación o luchan contra las crisis de deuda, de las crisis bancarias. Entonces, como que ellos, cuando tú ves el historial de la Fed, que es el Banco de Estados Unidos, y ni te digo los de Latinoamérica, porque eso ya es otra cosa mucho más chistosa, pero es como que ellos van arreglando un problema y les sale otro problema nuevo y después van arreglando ese otro problema nuevo y después les sale otro y el problema anterior ya se empieza a romper de nuevo. Entonces, como que es un péndulo que ellos siempre van moviendo de un lado a otro en el que no se equilibra jamás. Entonces, tú lo que puedes hacer es moverte más o menos en esos ciclos para ir sacándole ventaja, ¿no? Con los activos financieros, Bitcoin, obviamente, el más fuerte, el más importante actualmente, pero es eso, hay personas que realmente se creen la propaganda de que el sistema puede arreglarse, de que se puede equilibrar, de que solamente falta intención del político para arreglar las cosas, porque el otro era malo, este es bueno y cuando en realidad son muchos factores mucho más complejos realmente. No es porque a veces el banquero central sea malo, sea mala persona o bueno, sino que está metido en un problemón, un sistema que realmente no puede hacer nada y que tienes billones de personas que dependen de tus decisiones y eso es mucho más loco todavía, porque hay millones de personas que delegan todo eso, porque tú puedes delegar la decisión, pero tú no puedes delegar la responsabilidad. Todos somos responsables del dinero que tenemos. Así, porque la gente dice, ay, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo qué puedo hacer? Está bien, pero tú eliges qué dinero estás usando. Entonces, en cierta parte, tú le estás dando la responsabilidad o el voto de tu energía al billete en el que tú ahorras. Si tú tienes dólares, ahí dice, nota la Reserva Federal. Tú le estás dando un voto a los presidentes de la Reserva Federal a ver qué hacen con tu energía, a ver cómo la equilibran, ¿no? Cómo hacen que no pierda tanto. Bueno, siempre va a perder valor el fiat, obvio, esa es la verdad que no te dicen. Pero en realidad estamos delegando la responsabilidad. Y eso es lo que Bitcoin hace, que toma la responsabilidad más o menos en tus manos, muchísimo más que con el fiat. Y bueno, ya ahí entras a la comunidad de Bitcoin, armas tu nodo, empiezas a debatir, porque también tenemos una comunidad, también tenemos decisiones, pero lo que sí es fijo es los 21 millones de unidades y que no te van a devaluar tu energía.
Exacto, exacto. Creo que como lo que vos ponés es interesante porque sí, el tema de la gente piensa que los bancos centrales pueden arreglarlo, subiendo la tasa, bajando la tasa y arreglando esas cosas, cuando en realidad ya el sistema está totalmente roto. Y no sé si tuviste la suerte de leer el libro de Lynn Alden, Broken Money, que ella pone el Nothing Stops This Train. Pone el nada va a parar este tren es imparable, que saca la frase de Breaking Bad, cuando Heisenberg, yo lo veo con esa conexión, ¿no? En Breaking Bad, donde citan esta parte, Heisenberg en su, bueno, el que no la vio, bueno, mala suerte, pero Heisenberg está sentado y cuando le dicen, che, esto no se puede hacer, hay que parar, y el tipo dice, no, no, nada va a parar este tren, porque ya tenía tanta ambición, estaba tan adentro y tenía tanto ego y tanto deseo de controlar todo, que el tren era imparable. Entonces, con la Fed y con lo que está pasando con el sistema Fiat, ya es imparable, es imposible de detener. Sí, sí, totalmente. Yo estoy muy de acuerdo en la tesis de Lee Landen. Me parece que la tiene muy clara, sobre todo en la presentación que hizo este año en la conferencia de Las Vegas, donde ella explica de que el sistema desde el 2001 más o menos se mantiene únicamente por el gasto público, que en realidad como que el gasto privado no ha sido la mayoría en lo que el sistema o el Producto Interno Bruto de Estados Unidos se desarrolla. Por lo que imagínate, si deja de gastar, lo que vas a causar es un crash tan grande que el país se te va a caer a pedazos. Entonces, y eso sería intentar equilibrar el péndulo, que después tendrías que imprimir un montón de plata para intentar volverlo a tirar al otro lado. Y así sucesivamente, porque eso es lo que siempre suele pasar. Pasó en el 2008, pasó en el COVID. eh, Siempre se intentan estos crash deflacionistas o estas luchas contra la inflación o estas crisis para después intentar equilibrarlo con mucho más gasto y mucha más emisión. Por eso es algo que no se puede detener y es algo que tiene que cambiar y tiene que evolucionar porque es bastante, o sea, me parece que no, el humano en el futuro no puede seguir teniendo un sistema de estas características porque es muy ambiguo, ha fracasado muchísimas veces de una u otra manera y si el humano o la civilización quiere crecer, tenemos que tener algo mucho mejor. Tenemos que tener Bitcoin. Eso es lo que tenemos que tener integrando el corazón del sistema financiero. Sí, perfecto, perfecto. Y bueno, y acá quiero tocar algo que es lo que estaba, cuando estaba leyendo lo que vos deciste en El Salvador y ahora que lo estás nombrando, es el tema de la energía. Porque en la charla que yo tengo con Agustín, yo cito, y porque aparte yo digo siempre lo mismo, que el dinero, todas las transacciones económicas entre humanos usan energía, son energía, trabajo sobre tiempo. Y que necesitamos un dinero que como mueve energía, tiene que respetar las leyes de termodinámica. Vos hablaste en El Salvador relacionado con deuda y energía. ¿Me puedes contar un poquito de tu speech allá? Dale, sí, perfecto. Allá estuve comentando un poco la charla de deuda de energía. Básicamente es un panorama para poner en base de dónde estamos parados, ¿no? En qué sistema estamos y cómo más o menos funciona, para llevarlo a tierra un poco, aunque es bastante complejo todo el sistema financiero. Tiene los bonos, tiene los money market funds, los repos inversos. O sea, la verdad es que el que hizo todo eso se fue haciendo sobre la marcha, de un problema tras otro, y van inventando instrumentos financieros para poder ir rescatando el sistema. Lo que sucede es que ahora tenemos un sistema que está basado en la deuda netamente, una burbuja que ya es tan grande que siempre vemos el típico gráfico de la deuda de Estados Unidos, de la deuda mundial, vemos videos en YouTube de que la deuda va a explotar y demasiada negatividad porque obvio, realmente es una burbuja que no se va a poder pagar nunca. eh, que se basa en que la moneda, bueno, no moneda, pero la reserva principal de los bancos centrales son los bonos del tesoro realmente, en un 60%. Luego tiene ya moneda fiat en un 30% y un 10% de oro y otras cositas. Entonces, la mayor reserva de los bancos centrales es en realidad el bono
que es en lo que se respalda la moneda fiat, porque es como la moneda fiat, pero que paga intereses. Es mejor porque paga intereses. Entonces, nuestro sistema básicamente es un esquema piramidal, donde se basa en que tú tienes que guardar un bono que te paga un interés para que te paguen en dicha moneda fiat, con la que posteriormente compras bonos. Entonces es como, y el que emite el bono es el mismo que emite la moneda fiat, o se la compra, que es la Reserva Federal y el Tesoro. Entonces es algo tan complejo, pero cuando tú te pones a detallarlo, no, es simplemente un esquema piramidal y tenemos esto porque no sabemos qué más hacer. Y te pateamos para adelante para no causar una gran crisis, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Seguir con esto hasta que se vaya integrando otra cosa. Y eso es lo que Bitcoin está intentando hacer hoy en día, que ya entró en Wall Street, ahora van a empezar los préstamos como Bitcoin como colateral, después van a salir los Bitcoin Bonds, que son bonos respaldados en Bitcoin. Y así, una que otra cosita que fallan, que después tienen éxito, hasta que consigamos reemplazar este viejo sistema por algo nuevo, una transición, desde el bono al Bitcoin, y que Bitcoin sea como la columna vertebral del nuevo sistema, que es lo que siempre se ha querido, ya sea con finanzas descentralizadas, que Bitcoin esté en un chain y tenga las finanzas on-chain, está buenísimo eso, pero también las finanzas tradicionales va a tener que integrarse porque no van a desaparecer ni van a ir a ningún lado. Entonces, lo que tenemos con Bitcoin es una moneda que se mina gastando energía. Entonces cumple la ley de la termodinámica porque se necesita un proof of work para poder crearla. Entonces tú no estás creando energía de la nada, estás monetizándola realmente. Entonces es una moneda que ya tiene, cuando vos te llega a tu billetera o la compras en un exchange y después la sacas a tu billetera, ya tiene un montón de energía eléctrica que se gastó para minar esa moneda. Y cada vez más, es más, cada vez se gasta más energía y cada vez se minan menos monedas. Entonces es como que ese proof of work se va multiplicando exponencialmente. Entonces tenemos que transicionar de un esquema Ponzi basado en política y basado en burocracia, que simplemente paga tipos de interés sobre una burbuja, a un sistema donde una moneda que exponencialmente tenga un respaldo energético también para monetizar la energía y se pueda cada vez más buscar medidas energéticas alternativas para poder evolucionar como civilización. Porque siempre como civilización, cuando hemos dado un paso adelante, es porque hemos buscado nuevas maneras de energía, como cuando el petróleo y todo esto, y el boom industrial. Siempre cuando hemos dado ese salto es por un tema energético y de tecnología, claro. Sí, no sé, seguramente lo sabrás, porque si hablas de esto es porque probablemente sabrás la escala de Kardashev, que lo que hace es clasificar a civilizaciones en función a la energía que consumen, ¿no es Sí, cierto? totalmente. Es que lo presenté en la charla, la foto de la escala de Kardashev, porque me parece demasiado interesante. Todo este tema de la astronomía siempre me ha gustado mucho. Y lo conseguí enlazar con Bitcoin de esta manera, ya que la civilización para evolucionar está en varias categorías, ¿no? La escala de Kardashev, que es la civilización tipo uno, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Entonces depende cuánta energía van gastando. Entonces, cuando llegas a tipo uno es porque ya aprovechas toda la energía de tu planeta al 100%, cosa que estamos increíblemente lejos, pero bueno, esa es la dirección que tenemos que ir, porque a veces la gente dice, no, pero es que no hay que gastar energía, hay que ahorrar, y Bitcoin es desperdicio de energía, pero es que, ¿cómo tú quieres evolucionar si no gastas energía? O que la energía no vale de dinero o no se monetiza. Todo eso tiene que pasar. Bitcoin tiene que monetizar la energía para que el mercado busque fuentes alternativas mucho más baratas, porque los mineros siempre están buscando formas más económicas de minar. Y eso es muy interesante, porque si van consiguiendo nuevas maneras de aprovechar la energía, son cosas que luego aprovecha la civilización y va cada vez aprovechando más los recursos de su planeta de manera más eficiente hasta que va evolucionando como civilización. Después ya la tipo 2 aprovecha toda la energía de su galaxia, de su sol, tipo 3 ya son cosas más desenfrenadas y bueno, más futuristas, pero más lindas, que bueno, ya aprovechan toda la energía de una galaxia, de otra galaxia y así sucesivamente, ¿no? Una escala muy interesante que nos permite ver dónde estamos y a dónde vamos. Y a dónde tenemos que ir. Y coincido 100%. A mí, yo me vuelvo loco cuando, por ejemplo, estoy en la oficina y tengo que bajar una escalera mecánica y dicen, no,
esta escalera mecánica está pagada para ahorrar energía. No, El, ¿cómo se llama? En el subte, en el metro, está pagada la escalera mecánica para ahorrar energía. Y yo digo, no hay que ahorrar energía. Cuando vos te pones, pasa lo mismo que con una persona, ¿no? Si vos te pones un límite, decís, no, esto no lo puedo hacer porque no tengo esto, me falta esto. Tratá de ver cómo podés solucionarlo, ¿no? Decir, bueno, no lo hago. Entonces, coincido con vos en cuanto a evolución, para evolucionar como humanidad, como sociedad, como especie, tenemos que generar nuevas fuentes de energía. Y Bitcoin incentiva la creación de nuevas fuentes de energía. claro, sí, totalmente. Es que a veces me pregunto la gente qué piensa cómo va a ser el futuro. Son tan negativos en realidad. Cuando el futuro yo lo veo con fuentes de energía descubiertas alternativas, mucho más eficientes. No, no te hablo de energía infinita porque, ajá, no existe, capaz con la energía cuántica, no sé qué, el futuro, bueno, dale. No lo veré yo tal vez, pero sí, muchas fuentes de energía mucho más eficientes, mucho más abundantes. Hay mucha energía en el planeta que no se aprovecha. La energía de las corrientes marítimas es una que se está explorando ahorita muy interesante. Los reactores nucleares, ahora es que estamos volviendo a querer construirlos luego de haber derrumbado un montón, sobre todo en Europa. Entonces, toda esta fuente de energía van a alimentar qué, van a alimentar Bitcoin, van a alimentar la IA, van a alimentar la robótica, van a alimentar todo tipo de autos autónomos. Eh, Veo un futuro muy interesante, veo un futuro realmente donde toda la vida del humano se le haga lo más, se le facilite lo más posible. Es lo que siempre hemos hecho con las tecnologías existentes. El teléfono nos mejoró un montón de cosas, facilidades, ahora tocas un botón y te busca un Uber, antes no era así, entonces son cambios que pequeños, pero que van sucediendo y que no nos damos cuenta hasta que ya tenemos un salto muy grande y decimos, no, mira, hace 5 años, qué locura, no, esto no existía, la gente no hacía streaming, la gente no estaba en su casa, no compartía por redes sociales, se tenía que ver, o sea, un montón de cosas que vamos dando saltos y que nos permiten evolucionar y estar más en contacto y facilitarnos la vida mucho más. Sí, totalmente de acuerdo. Aparte, Bitcoin lo que hace es incentivar, como vos decías, buscar energías más alternativas, renovables y más baratas, por ejemplo, o energías que se pierden. Yo no soy un experto, perdón, no soy un experto en energía, pero varias de las personas que hablan de minería y demás es que cómo la minería aprovecha energía que de otra forma se pierde. Por ejemplo, me estaban hablando cuando se hace el fracking para buscar gas natural, no sé qué, ese gas no se puede llevar con un gasoducto a que lo use la gente. Ahora, yo pongo un minero ahí, un generador que use ese gas para minar Bitcoin y estoy transformando energía que antes se perdía en dinero, en wealth. Entonces, eso es lo bueno de Bitcoin y la relación con la energía, por eso es lo que me gusta hablar. Y volviendo un poquito, un tema un poquito para atrás, que vos mencionaste que Bitcoin se está metiendo en Wall Street. ¿Cómo lo ves esto de las tesoreras, de los ETFs, de que Wall Street esté adentro de Bitcoin ya? ¿Lo ves bueno? ¿Lo ves malo? Decís, tenemos que ver. Sí, claro, yo creo que Bitcoin es casi un protocolo abierto y una moneda abierta, o sea, cualquier actor del mercado tiene derecho de entrar en él, ¿no? O sea, Bitcoin es la moneda de mi enemigo y de mi amigo, de todo el mundo. Este, sí veo interesante todo el tema de los ETF, sobre todo porque fue un antes y un después en lo que es la relación de precio de Bitcoin, la solidez del precio, el cambio de los ciclos, que para mí ya el ciclo se rompió. Aquí vamos a otra nueva action price, ¿no? O sea, va a cambiar todo ese tema de los ciclos por un tema de que ya tenés un montón de gente de Wall Street, un montón de liquidez también de MicroStrategy. Entonces te hacen como un piso de colchón, porque son actores grandes que van entrando. Me parece positivo, me parece bueno eh, que cada vez se expanda más Bitcoin a otras redes como Wall Street, el sistema financiero tradicional. Lo que sí me gustaría es que se promueva mucho más la autocustodia. Me gustaría
que también se promueva que MicroStrategy sea un poco más transparente con las monedas, que Saylor dijo que no lo iba a hacer por un tema de seguridad, pero bien, podría hacerlo, ya que son las direcciones públicas, pero bueno, igual me parece muy positivo lo que hace Strategy. Él está creando instrumentos financieros de crédito nunca antes visto para comprar Bitcoin. Y que son bonos, que son stretch, strike, no sé qué. Pero están buenísimos porque entonces hay gente que quiere ganar un 10% en dólares y ellos le dicen, sí, sí, toma este instrumento muy bonito, tal, dámelo y yo compro Bitcoin. Yo compro el asset superior, ¿no? Entonces, está buenísimo porque están creando nuevos instrumentos de crédito para absorber un montón de liquidez que antes iba a bonos y ahora va a ir a Bitcoin. Porque cuando la gente compre eso, ellos van a comprar Bitcoin inmediatamente. Entonces, de una u otra manera, como que están comiéndose un pedazo del mercado del bond market y de ese crédito disponible que anda por allí, esa liquidez. Entonces, con estrategia muy positivo, las tesoreras muy positivo. Ahora veo que una que otra han tenido que vender Bitcoin. Bueno, el mercado decidirá cuál es más eficiente y cuál no. Eso está perfecto. No es el fin del mundo tampoco. Y con los ETF, increíble realmente que se expanda Bitcoin a ese nivel y que ahora la Rifin se tomó totalmente la pastilla y ahora habla como Saylor prácticamente, dice que Bitcoin vaya a no sé cuánto precio, que Bitcoin es fuera de los políticos, que es internacional, que es incensurable, y buenísimo. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? Bitcoin gana más, como una capa más. Mientras más educación de Bitcoin haya en el mundo, ya sea con este tipo de personas multimillonarias o personas de a pie, cualquiera de los dos muy importante, que la gente entienda Bitcoin. Entonces, si la Refin entendió Bitcoin, está perfecto, porque le da más protección a Bitcoin, de que lo entiendan. Por ahí si nos quisieran atacar, no fueran hecho ningún ETF, sino que van, meten preso un montón de gente. Igual Bitcoin va a sobrevivir, pero yo lo que veo no es un ataque, sino un recibimiento de entender un nuevo activo financiero que va a cambiar muchas cosas. Sí, no, totalmente. Y el próximo que se va a tomar la píldora naranja es el de JP Morgan, Jamie Dimon. Ya está ahí, tiene la píldora naranja en el escritorio y ve si se la toma y si no se la toma, ¿eh? Sí, lo que pasa es que como él habló tan mal, entonces el tipo me imagino que está esperando hacer una posición interesante para después ya empezar a meter FOMO. Pero por lo menos hoy salió una noticia que ya sacaron como un money market fund ahí en Ethereum. No es Bitcoin, es cripto, pero bueno, es como que ya te dice, los tipos saben el valor de Bitcoin, simplemente que no están comprados todavía. Eso es lo que yo veo. Porque para que tú hagas toda esta movida en Ethereum, no sé qué, tú entiendes todo. Solo que no has querido decirlo públicamente por algo. Querés hacer una posición, estás esperando alguna aprobación de la SEC o algo y por eso. El tipo es muy mediático, pues, James Damon. Pero Sí, sí, se va a tomar la sí, pastilla en algún momento u otro. sí, cambió de hecho, el mes pasado que lo analicé en un video ellos mandaron a la SEC para que le aprueben un bono que está atado al rendimiento del IBIT, del ETF de BlackRock, que hace como te da tanto si el ETF va para arriba o va para abajo, que en realidad te lo empaqueta como que vos no podés perder y en realidad lo empaquetan como que en el backend ellos ganan siempre y ganan un montón de plata con ese bono que está jugando con las shares de IBIT. ¿Y por qué decís que el ciclo de 4 años estaría roto? Bueno, ahora viste que en esta corrección de precio, ya yo lo había visto en el ambiente de la comunidad de Bitcoin. Y ahora me lo confirmó hoy un inversor de Wall Street que sacó un video, no sé si lo viste, que él vende porque ya se acaba el ciclo y, y la computación cuántica y no sé qué. Yo veo mucha negatividad en la comunidad de Bitcoin, veo que la corrección de precio ha sido más que nada, además de que un problema de liquidez de la Fed y los bancos, también porque mucha gente ve el ciclo, el fin del ciclo, ¿no? Entonces ahora dicen, no, bueno, ahora toca el mercado bajista y ahí compro de nuevo. Entonces siempre es lo mismo, la gente queriendo sacar petróleo del subsuelo, queriendo multiplicar los Bitcoin y pensando que le van a ganar al mercado, pero eh, Bitcoin tiene vida propia, es un monstruo que te sorprende en cualquier momento, no sabes. Si tú intentas
timear el mercado, timear con Bitcoin, estás muy equivocado porque este monstruo tiene vida propia. Siempre hace lo que quiere. Si te apalancas mucho en largo, te va a liquidar. Si te apalancas mucho en corto, te va a liquidar. Siempre te va a liquidar. Lo mejor que puedes hacer es comprar y holdear. Entonces, veo mucha negatividad de inversores también de Wall Street. Hoy justamente salieron unos videos que capaz nos indican piso, hablando de que venden por el fin del ciclo de 4 años. Entonces, me parece que eso ya se va a romper, porque cuando algo es tan esperado o todo el mundo lo sabe, no va a pasar. Y además que ahora tenés el piso de los institucionales, los ETF y de MicroStrategy, que te lo van a comprar, que es entre 80 y 84. Apenas llega a esos precios, como que se activa una compra que ellos tienen que seguir promediando allí. Entonces me parece muy interesante si realmente se logra romper el ciclo, porque eso va a cambiar un montón de cosas y bueno, ya Bitcoin viene cambiando un montón de cosas, solo que la gente a veces no se da cuenta. Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo concuerdo con vos. El tema de que cuando se está esperando tanto, ya se termina rompiendo. Es como pasó este año con lo que se esperaba con los recortes de la tasa de la Fed. Ya estaban tan cantados los recortes de la tasa de la Fed que no afectó en lo más mínimo al mercado. Bajó la tasa de la Fed, que en otros momentos las acciones y todo se va para arriba. Ahora bajó la Fed, la tasa, y las acciones bajaron. El mercado bajó. Entonces, sí, creo que, y concuerdo con lo que vos decís, que yo lo vivo repitiendo, que Bitcoin es un organismo vivo, que no lo podés controlar, que no lo podés timear y que siempre va a encontrar su propio camino. Siempre va a encontrar su propio camino, por eso es inevitable y es indestructible. Pero hay mucha gente que tiene que vender sus engagement. Entonces, por eso están. Si vos vas a ver ahora lo que hablan los trading, todos los trading, de hecho, los traders, perdón, hubo una charla en la BitConf que todos decían que va a llegar a 60, se viene el bear market y va a ir a 60 y hay que recomprar hasta que no sé qué y después volver a vender y todas esas cosas. Yo creo que nadie sabe para dónde va a ir Bitcoin. No, totalmente. Nadie sabe el futuro, nadie sabe lo que haga el monstruo y como vos decís, cuando todo el mundo hace lo mismo, dice lo mismo por contenido algorítmico, estos contenidos algorítmicos que sobre todo agarran como a las masas, ¿no? Entonces la masa no tiene ni un Satoshi, pero llega el primo hermano y te manda un mensajito, che, mira, el Bitcoin vaya a 60. Che, pero tú no tienes nada, o sea, no, no, sí, pero vaya a 60 porque, bueno, dale, pues. Ok. Entonces, es todo este tema mediático, ¿no? Las redes sociales también. Pero bueno, que Bitcoin haga lo que tenga que hacer y que liquide a quien tenga que liquidar. Yo veo mucho, ahorita veo muchos traders famosos también en short. Entonces, es una combinación explosiva para una subida épica. Eso es lo que observo. Sí, yo creo, a ver, yo no estudio ni hago ni estudio la verdad no tengo ni idea de esos gráficos, las líneas que tiran y todos esos nombres raros que le ponen, porque para mí eso es como astrología, como tarot, como las cartas del tarot. Astrología para Y hombres. astrología para hombre, ¿viste? Y la verdad que no entiendo nada y todo lo que dicen, que pin, que pan. Mi idea es que se va a mover lateral hasta que en un momento se despierte y y ahí vayamos a buscar, no sé, 130, 140, 150, estoy hablando en los próximos meses. No sé, me puedo equivocar porque nadie tiene la bola de cristal, nadie sabe lo que va a pasar, en realidad sí sabemos lo que va a pasar, que Bitcoin va a ir para arriba para siempre, que todo contra Bitcoin va a valer cero. O sea, Bitcoin se va a comer todo el valor de todo. Pero lo que en el corto plazo nadie sabe nada, ni los traders. O sea, pero como decís No, vos, lo mejor es comprar y holdear. sí, sí, no, en el corto plazo es un evento binario, es tirar una moneda. Pero yo también pienso eso, vamos a durar un ratito aquí, vamos a agarrar, vamos a agarrar, vamos a agarrar, voy a caer, voy a caer, voy a caer, y al final no cae nada y empieza a romper todo como corresponde. Sí, aparte los momentos donde históricamente, si vos lo venís siguiendo a Bitcoin, ¿no? Los momentos que se despertó y hizo esos spike era cuando menos lo esperaban. O sea, cuando se venía moviendo lateral, que iba un poco para arriba, un poco para abajo. Acordate el año pasado, no estamos hablando de hace 5 años, cuando estaba en 58.000 y que estuvo moviéndose alrededor de 58.000 por meses y que decía, estaba el meme que dice, volvimos del futuro. ¿Qué año es? Esperá que pregunto. ¿Cuánto está Bitcoin?
58.000. Ah, puede ser cualquier año. Y después de repente hizo ese rally, llegó el nuevo all-time high y llegó a $100.000. Entonces, puede pasar cualquier cosa y como decís vos, yo creo que lo mejor es comprar y holdear, que es lo que hace Sailor. A ver, Sailor, ¿qué es lo que hace? Compra, no le importa si el precio va para arriba, si va para abajo, si está más caro, está más barato. Compra y holdea, y así es como se construye la riqueza. Sí, totalmente. Así es como se construye la riqueza, así es como el Bitcoiner inteligente logra acumular grandes cantidades de Bitcoin sin intentar sacarle un timing al mercado, ya que el mercado siempre te va a destruir porque es algo muy psicológico, muy de sentimiento. Es como vos decís, o sea, Bitcoin para empezar a subir necesita romper toda esperanza del mercado de que va a subir para subir. Es algo muy loco. Cuando te pones, yo he analizado por lo menos el mercado por año, que nada por un tema de entretenimiento, también hago una que otra operación, pero muy poco. Pero realmente es interesante que el mercado te destroza sentimentalmente antes de ir a donde tú querías que fuera. Entonces, por eso tenemos los indicadores de extreme fear, de miedo, de codicia y todo eso. Entonces, es casi imposible sacarle un timing al mercado de manera adecuada y sobre todo Bitcoin, que te va de un lado a otro de manera bastante agresiva. No, y al final del día lo que hacen los traders es, si vas a tradear Bitcoin es para tener más fiat. ¿Y para qué querés tener más fiat? Es algo bueno en el corto plazo, pero en el largo plazo se va a ir a cero. Y hablamos un poquitito porque hace mucho que no hablamos de ordinals acá en el stream. De hecho, la última vez que hablamos de ordinal fue hace mucho tiempo con una chica que seguramente vos la conocés porque estuviste en un panel en la Bitcoin, que es Wendy de Xverse. Hablamos un poquito de ordinal. ¿Cómo está la movida de ordinals en Argentina? Y esa pregunta te quiero hacer, que expliques por qué el ordinal, yo no soy un defensor de los ordinal, ya te aclaro, pero ¿por qué los ordinal no hacen nada con el blockchain y no congestionan la red y demás? Bueno, el estado actual de los ordinals es en, en coma, básicamente. Hay un bear market muy brutal. eh, pero bueno, a mí me interesó mucho la tecnología de cómo funcionaban. Fue lo que más investigué y lo que más hablé. eh, Porque mucha gente hablaba de que Bitcoin iba a ser destruido. Bueno, hoy todavía tenemos el debate de los filtros. Yo creo que cada vez ya la gente le da un poco de fiaca a ese debate cada vez más, porque tenemos rato en lo mismo, atrapados como en un círculo. Eh, y nada, me interesó eso del primer día yo estuve cuando empezaron las inscripciones, me llamó la atención y vi cómo funcionaban, cómo se inscribían, cómo se transferían, qué billeteras había. eh, entonces todo eso lo estudié y lo preparé y lo fui dando workshop en la comunidad para que la gente supiera. Y así cuando llegara el día del debate, que yo sabía que iba a venir, porque esto yo te estoy hablando de 2023 y el tema de los filtros empezó fuerte fue este año, ya todos estábamos así como que ya sabíamos que los filtros no funcionan, sabíamos que Canot no funciona, sabíamos que para cambiar ordinal en el protocolo tienes que literalmente, o sea, mutilar el protocolo, quitarle el testigo del SegWit, o sea, un montón de cosas que no son viables hoy en día ni tienen consenso. Así que nada, eso básicamente por un tema educativo. Ahora el tema de la especulación y todo el tema en orden, todo el furor que hubo, bueno, fue como una burbuja como de los NFT, tuvo su momento y ahora está pasando un grave mercado bajista, pero sigue gente haciendo cosas, sigue gente interesada realmente en el tema, aunque no parezca ahí en las sombras, pero es como está relacionado a Bitcoin, son cosas que están adentro de Bitcoin, Bitcoin como una base de datos, entonces tú tienes el activo como adentro de la base de datos, es como que siempre va a haber gente interesada que de una u otra manera haga cosas, ¿no? Entonces, entre tantas cosas que hagan, el 99% no va a servir, pero siempre por ahí te sale un 1% de cosas que valen la pena. Como por ejemplo, presentó en la BitConf un amigo de la cripta, Row, entonces él lo que planteaba era dominios web sobre ordinals, que son dominios incensurables y que nadie te los puede quitar y los tienes en tu billetera y son permanentes. Entonces no tienes que renovarlos como los dominios que tenemos hoy en día.
Entonces es bastante interesante porque el dominio se ligaba a Nostr, entonces el contenido de la página web estaba en Nostr. Usaban Nostr como la internet nativa, pero tú necesitabas la llave o la última pieza del rompecabezas de las páginas web en Nostr. Y usar Nostr como internet es la propiedad del dominio. ¿Cómo tú le das propiedad del dominio a la gente en Nostr? Es muy difícil. Pero Ordinal sí resuelve eso porque tú le das la propiedad en Bitcoin. Solo lo necesitas para eso. Y luego Nostr te hace toda la parte de a dónde va el DNS y todo eso. Y es muy interesante. Aunque está increíblemente early, ¿quién te quita y dentro de 10 años manejemos las páginas web así? Sí, tuve un chico en el stream en inglés que hace eso, está con el tema de los dominios con Bitcoin, para que sean incensurables, para que sean para siempre, porque al fin y al cabo también el dominio es parte de tu propiedad, es una propiedad en Internet. Y si te la pueden censurar, te la pueden bloquear, te pueden hacer todo eso, entonces em, estamos, estamos mal. Y bueno, o sea que la comunidad de Ordinal en Argentina está medio quedada. No, bueno, aquí ellos, los que son más dedicados al arte y más metidos en la comunidad, yo porque no estoy tanto, ellos en la BitConf hicieron un side event en el planetario donde presentaron como así todo el arte y tal, estuvo lindo para ingresar nueva gente a Bitcoin, pero sí, como te digo, hay gente construyendo, hay gente que aunque no parezca siguen allí haciendo cosas y nada, es como que Ordina está dentro de Bitcoin, es algo que está ahí para siempre, así que no creo que se vayan a ningún lado. Obviamente los mercados bajistas siempre limpian la mayoría, pero siempre queda otra parte fiel construyendo que creen en el tema, en el protocolo y luego cuando viene el mercado alcista suman más gente y así sucesivamente. Así que Como pasa no, en todos lados. sí, así que no creo que vayan a ningún lado y tampoco que fue una moda, como dicen muchos por ahí. Y acá en Hong Kong, el año pasado, cuando se hizo la conferencia, la Bitcoin Asia, había paralelamente una conferencia que era de Ordinals, que estaban los Ordinals y todas esas cosas. Bueno, ahí la conocía a Wendy, después estaba el chico Felipe, el de Sati, que también está con ese tema. Hay un montón, había una toda movida, me regalaron un perrito, que con un 888. Yo soy medio crítico de esas cosas, porque yo para mí, de hecho, había una cosa como una wall en la BitConf que vos podías escribir y uno le había puesto así de grande: Ordinals are a scam. Soy medio crítico de los Ordinal porque lo veo como un NFT en Bitcoin. Pero bueno, como siempre, el tema de Bitcoin es que es una comunidad donde se debate, donde todos tenemos muchas ideas, diferentes ideas. Por ejemplo, otra persona puede decir: no, no, vos estás en contra de los Ordinal, pero estás a favor de Sailor. ¿Cómo es la historia? Que Sailor tiene Bitcoin capturado y demás. Yo creo que todo se puede debatir y todo se tiene que aprender. Tampoco estudié tanto de Ordinals, como para, simplemente digo, no me gusta, pero tampoco me metí tanto adentro como para dar una opinión válida. Claro, claro, ¿no? Y como tú dices, o sea, si hay siempre en estas cosas hay un 99% de scams o de estafa y es necesario que vengan los mercados bajistas y ahí salen soluciones que realmente son aplicables, ¿no? Entonces, esto de los dominios sí me parece muy interesante porque Bitcoin como database de los activos de dominios es un game changer para mí, cambia las cosas, Sí. pero bueno, falta muchísimo porque falta mucho efecto de red, falta que la gente se harte de los dominios, de pagar anualmente, no sé, que cada vez te quieran cobrar más y todo eso, y bueno. Se necesita un Sí, problema para no. buscar una solución, ¿no? Claramente, falta el efecto de red, que es lo mismo que pasa con Noster. Que Noster, la verdad que está buenísimo, pero no lo usa mucha gente. Entonces, ¿y cómo convences a una persona que ni siquiera es Bitcoiner que use Noster? Que te va a decir, es lo mismo que Twitter. Y va a decir: no, pero es incensurable y si te censura vos te vas con tu comunidad a otro lado. No le va a interesar. Sí, sí, es un tema, pero sí, yo creo que más el tema de los ads y todo eso,
una de las cosas que tiene Noster, que por ahí puede ser una puerta de ingreso a gente nueva, disculpa, es el tema de la interoperabilidad y de los clientes. Entonces, vos con tu llave te vas moviendo en todos los clientes y te traes todos tus seguidores y tu contenido. Entonces, tú puedes estar en YouTube, en Instagram, en Twitter, en todos lados, pero con una misma cuenta y con los mismos seguidores, ¿sabes? Eso me parece muy interesante, pero sí, pienso como tú, Nostr está early, como Bitcoin en el 2013 y bueno, son cosas que se van desarrollando y se van tejiendo, pero cada día llega nueva gente a Noster. Nosotros, por lo menos en El Salvador, con la cripta repartimos muchas tarjeticas de Noster, ingresamos gente nueva a Noster, aunque es más fácil, tipo en sitios como Berlín, por ejemplo, que casi todos los ciudadanos, o por lo menos el 50%, tiene una billetera Lightning, entonces es más fácil ingresarlos a Noster, porque ya más o menos saben cómo recibir pagos, entonces es más fácil el onboarding, está como modo easy el onboarding. En cambio, obviamente acá en Capital o en Hong Kong, tú vas caminando por ahí, che, mira, Noster, no, o sea, no. Es muy difícil, es imposible casi, pero porque son telarañas de red, son efectos de red que se van generando poco a poco de comunidades como Bitcoin mismo fue y bueno, mientras más problemas tengamos con las redes sociales, más ventajas tendrá Nostr. Pero bueno, es Sí, algo ahí, total. un backup de Sí, último. totalmente. Yo creo que lo mejor para Noster es explicarle a la gente, no sé si el tema de la incensurabilidad o de que se puede llevar su comunidad de un lugar a otro, es el tema de que no hay algoritmo y que vos ves lo que verdaderamente querés ver y vos interactuás con el contenido que tenés que interactuar. Por ejemplo, ayer hice un video de que se están usando, hay leyes en Australia que no permiten a los chicos usar social media. Y que me parece que el problema no es solo para los chicos, es para todos los humanos, cómo el algoritmo manipula tu mente. Noster, la ventaja que tenés, además de ser incensurable y todo lo que ya sabemos, es que no tiene algoritmo y que vos vas a interactuar con lo que verdaderamente querés interactuar. Sí, es una de las ventajas de Nostr, que no te meten ese patrón algorítmico que Twitter está permanentemente lanzándote. Últimamente mucho más, he notado en Twitter como que te quiere lanzar cosas que no tienen nada que ver con el contenido que yo likeo o el contenido que yo permanentemente veo y le doy como que no quiero ver más esto, no quiero ver más esto y me lo sigue lanzando como si es que quieren una narrativa, quieren lanzar una narrativa, entonces permanentemente estás ahí como en las manos de lo que quieran ellos, ¿no? Del algoritmo para intentar modificar tu pensamiento, que eso es un tema muy importante. Y lo explicaban los chicos de la cripta en su charla en Noster, en Negro y Jackie, y es que estás permanentemente en las manos del algoritmo. Entonces, sí, hay gente que es fuerte y decide, tiene sentido crítico, sentido común, pero la mayoría de las personas están todo el día metidas en el algoritmo y se van dejando llevar y por el trending. Como te digo, que alguien te escribe que no tiene Bitcoin, que va a caer a 50,000. Y vos decís, pero ¿y dónde sacaste eso? Claro, de las tendencias algorítmicas. Entonces es un tema porque estás permanentemente allí y si no tienes un poco de cuidado, te va a afectar de Sí. alguna u otra manera. Y Nostr te permite como estar libre de todo ese tipo de cosas porque solo ves el contenido que vos quieres. O tú lo modificas el algoritmo, quieres como ver el trending, ok, el trending de Noster o lo que yo sigo o lo de este tema en particular y eso sí es como algo se siente fresco, ¿no? Algo fresco de que no te bombardean con información. Exacto, sí, eso lo tengo que. Ya hablamos con Jackie, Agustín me pasó el número del negro, y que el negro lo conozco por Noster hace más de 2 años. Cuando yo empecé en Noster, me acuerdo que siempre me sapeaba y ponía cosas de mate. Digo, este chico es argentino. Y lo terminé conociendo en la BitConf y me pasó el teléfono Agustín. Seguramente lo estaré contactando ya para enero, para traerlo al stream. Y para ir cerrando, contame cómo fue la experiencia del Salvador. No, la verdad que la experiencia de Salvador muy bonita, muy lindo todo el viaje con los chicos de la cripta, la comunidad realmente es algo especial, es algo único que no se ve muy seguido, realmente te diría que es algo único en Latinoamérica y quizás en el mundo, un grupo de gente que se une y que colabora
de manera independiente, pero colabora por la adopción de Bitcoin, por la adopción de las tecnologías que ayudan a las personas, Lightning, Noster. Entonces el viaje fue muy satisfactorio, muy bonito. Estuvimos allá en la conferencia Adopting en Capital, en San Salvador. Allí dimos como 10 charlas, 12. Realmente éramos un montón, no sé, casi la mitad de la conferencia en español. Eh, y luego fuimos a El Tunco, estuvimos a ir descansando unos días y después fuimos a Berlín, que es como un pueblo mágico donde todo el mundo usa Bitcoin. Parece como otra dimensión desconocida cuando llegas porque es como que muy raro, o sea, tienes adornos de Bitcoin por la plaza principal, todos aceptan Bitcoin, las cosas que de venta tienen como su logotipo modificado de Bitcoin impreso, o sea, es como una dimensión aparte, es como entrar en un videojuego, mira, me voy a entrar al videojuego donde sí me acepten Bitcoin, porque en el mundo real no me lo quieren aceptar, bueno, voy para allá. Y te aceptan Bitcoin en todos lados, es muy gratificante hablar con las personas, con los comerciantes, cómo les ha cambiado la vida, cómo realmente es una herramienta muy útil en su día a día para gente que no está bancarizada, para gente que el banco ha sido totalmente despreciable con ellos. Ven en Bitcoin una solución a sus problemas diarios, como pago, el cambio, el vuelto, la cotización del momento, no sé qué. Ellos lo manejan de manera muy natural, no les importa las rampas fiat porque ellos pagan en Bitcoin también sus cosas, entonces así funciona una economía circular y así es que deberían ser las economías circulares que pretenden en varias partes, ¿no? Eh, pero nada, fue muy satisfactorio. Les llevamos los postner y las tarjetas a Bitcoin Berlín para seguirles dando una mano allá al Bitcoin Center de Berlín. Vimos el trabajo que han hecho, es espectacular realmente. Espero que con toda la movida de 21 que estamos haciendo, con las tarjetas, los puntos de venta y el nodo, como que les ayuden a ampliar muchísimo más la adopción en ese pueblo mágico y hermoso. También vimos a los de Cuba Bitcoin, a Forte y a Vitalion y les entregamos también algunas cositas que faltaban para que ya estén totalmente armados para seguir bitcoinizando. Entonces, no, el viaje estuvo espectacular realmente. Fue muy, Espectacular. muy interesante. No, sí, bueno, a Forte hablé hace muchísimo. Lo tengo que volver a contactar para hablar con ellos, porque hablé cuando tenía el viejo podcast en el YouTube que me bajaron. Así que hace como 2 años hablé con ellos. Así que nada, lo voy a tener que contactar para hablar de nuevo. Y para ir cerrando, primero te quiero hacer una pregunta. ¿Tenés alguna formación académica en economía o algo? ¿O todo lo que estudiaste es autodidacta? No, la formación académica que yo más tengo es la de haber vivido en Venezuela y haber tenido una crisis de esas características y no solamente vivirla, porque hay gente que la vive y no la entiende. Es vivirla e intentar analizarla, qué sucedió y cómo se movió el mercado. O sea, cómo los actores de la economía se movieron en una crisis tan grande, ¿no? Entonces aprendí un montón de cosas de lo que pasaría si un país colapsa de un momento a otro, qué es lo que la gente hace o los recursos que buscan. Entonces es muy interesante eso porque aprendes un montón de cosas. Luego me fui estudiando cómo funciona el sistema financiero, por qué la moneda fiat es así, por qué el político la manipula, etcétera. Y son como agujeros de conejo que vas cayendo y nunca terminas de aprender, porque ni el mejor economista del mundo con los mejores títulos la tiene clara en el 100% de las cosas. Sobre todo con Bitcoin, están dejando pasar una gran oportunidad por simplemente no comprenderla o simplemente no ver el caso de uso por no haberla necesitado nunca. Entonces, eso fue más o menos lo que me llevó a aprender y estas ansias por saber, por siempre aprender cosas nuevas, escuchar a las personas que saben, absorber, o sea, escuché una charla de una persona que, Lil Alden, he aprendido mucho de ella, muy interesante todo lo que habla. David Bataglia, también muy interesante todo lo que habla. He tenido el agrado de conocerlo en persona, muy buena persona, entonces un montón de cosas que vas aprendiendo. Después con la cripta aprendí todo lo técnico de Bitcoin, Lightning, nodo propio, minería, después Ordinal, eso lo aprendí yo solo y lo fui llevando. O sea, es permanentemente estar buscando educación.
siempre intentar aprender cosas nuevas y no cerrarse y tener la capacidad de adaptarte y estar permanentemente buscando. Sí, porque cuando empezaste a hablar de ciertas cosas, digo, este chico la tiene muy clara, pero bueno, eso es también una de las cosas que tenemos en esta época. La gente a veces dice, no tengo tiempo, no sé, no puedo, que esto, que el otro. Es gratis, muchachos. Te metes en YouTube, empezás por el agujero por el rabbit hole en Twitter, seguís. Obviamente que hay que saber separar la paja del trigo, hay mucho vende humo, pero una vez que estás un tiempo ya y determinás quiénes son los que venden humo y quiénes son los que son verdaderamente legit, ya ahí vas a fondo y podés aprender gratis las 24 horas, los 365 días del año. Y para ir cerrando, anteúltima pregunta, ¿qué opinás del futuro de Bitcoin? El futuro de Bitcoin lo veo muy próspero. La verdad creo que vamos a vivir un cambio a niveles que todavía no comprendemos como civilización, que la verdad es difícil dimensionar hasta dónde va a llegar el cambio o qué va a afectar o no, pero va a ser algo muy grande realmente porque el sistema que tenemos no le queda mucho tiempo más, sobre todo con la llegada de la inteligencia artificial, la computación cuántica que van a llegar también en unos años, 10 años, ¿no? Eh, es como que imposible seguir teniendo un sistema tan defectuoso con un salto tecnológico tan grande. Entonces necesitamos un sistema financiero que vaya equivalentemente tanto en tecnología como en avance con la civilización. Realmente es sorprendente que todavía tengamos billetes de papel, que un político es el que decide cuánto vale, cuánto no, cuánto interés tiene, qué puedes hacer con él, dónde puedes moverlo, dónde no puedes moverlo. Eso es súper loco. Realmente después que entras en Bitcoin te parece distópico, pero bueno, es el día a día de la mayoría de las personas del planeta. Entonces, por eso creo que el futuro de Bitcoin es muy brillante, tiene mucha capacidad de crecimiento. No la dimensionamos realmente porque a veces siempre estamos en estas cámaras de eco de Bitcoin, donde todos sabemos de Bitcoin y tal, pero en realidad somos muy pocas personas, muy poquitas personas que comprendemos realmente el valor de Bitcoin. Entonces, el crecimiento de aquí a 10 años va a ser totalmente exponencial y es algo que va a cambiar el mundo. Perfecto. Y la última pregunta, si tuvieras la chance de encontrarte con Satoshi Nakamoto, ¿qué le dirías o qué le preguntarías a él, a ella o a ellos? Uf, difícil. No sé qué le diría. Eh, que no aparezca nunca más, le diría, no sé. Le haría preguntas tontas, técnicas, o sea, que estuvo buena esa idea de Satoshi, estuvo buena la idea de haber dejado esos Bitcoin ahí, a pesar de que yo soy creyente de que esa persona después hizo otro seudónimo y minó con otro seudónimo y con eso es con lo que vive hasta el día de hoy de manera tranquila, pero que los Bitcoin quedaron como un mensaje que trascendió hasta el día de hoy. Ya ha pasado 15, 16 años de que Bitcoin no se hizo por algo, por un beneficio propio, sino un beneficio del mundo, ¿no? Entonces me parece que ese mensaje es muy importante y debe permanecer. Perfecto. Bueno, Cyberpunk, te agradezco mucho por tu tiempo. ¿Algo más que quieras agregar y cómo la gente puede contactarte? No, gracias a ti por el espacio, realmente muy agradable toda la charla. Si la gente me quiere contactar, me puede buscar en Twitter o Instagram como Bitcoin Search. Para todo tipo de asesorías, o nos puede buscar en la Cripta OC en Twitter e Instagram. Únanse a nuestro Discord para poder brindarles educación, poder darles una mano, ayudarlos sin ningún tipo de problema. Siempre estamos dispuestos y nada, agradecerle a The Bitcoin Libertarian por el espacio y muchas gracias. Y ahora en el Discord de la cripta se metieron los coreanos. Sí, buenísimo. No, súper buena onda, ¿eh? No sabía que tenían una comunidad tan grande, tan bitcoiner y tan parecida a la cripta, que hasta se verifican quién tiene minero, quién tiene nodo, entonces, igual que nosotros, como la cripta en Corea, pero gigante. Tienen un edificio, un building, ¿no? Increíble, muy bueno. Sí, sí, la verdad que yo lo descubrí a este pibe porque me llamó la atención el seudónimo de Twitter, Asado con Kimchi. Digo, debe ser un argentino que vive en Corea. No, es un coreano que habla español
y nada, le dije cuando tuve el podcast con él, le digo, bueno, te voy a contactar con los pibes de la cripta porque veo que tienen la misma filosofía y yo veo ahora, me meto en el Discord y están escribiéndose, pasándose mensaje, así que nada. Así que bueno, maestro, te agradezco muchísimo por tu tiempo, que tengas un buen día y bueno, nos estaremos viendo. Dale, gracias, papá. Nos vemos. Nos vemos. Y gracias a todos los que están del otro lado. Si te gustó el episodio, nos das un like, te suscribís al canal, nos seguís en las redes sociales, compartís, comentás. Nosotros no pedimos donaciones, no pedimos plata, no pedimos Satoshi. Solamente con un like, con un comentario, compartiendo el episodio, nos ayudás un montón en esta titánica tarea de pintar al mundo de naranja. Compartir el episodio con la gente que querés, compartir el episodio con la gente que odias, porque le tenemos que dar la píldora naranja a 8 billones de personas. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Stay humble, stack sats y acuérdense, somos todos Satoshi. Si te gustó el episodio, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Nuestro canal en español es Libertarian BTC ESP. También tenemos un canal en inglés, Libertarian BTC. Nuestro Twitter o X es de Bitcoin, __ o __. Nuestro Instagram es de Bitcoin Libertarian. Nuestro Patreon es de Bitcoin Libertarian. Así que nada, suscríbete, aprende de Bitcoin y apoyanos en esta titánica tarea de darle la píldora naranja a 8 billones de personas. Muchas gracias.